Les doy la más cordial bienvenida a este canal de evangelización. Vamos a tener la 23ª catequesis de Cuaresma o 23 catequesis del tiempo cuaresmal. Vamos a tener la meditación del sábado de la segunda semana de Cuaresma, en la que vamos a reflexionar, a meditar 3 elementos. Primero, el vacío del hijo pequeño. Segundo, el anhelo del Padre. Y tercero, la libertad del hijo mayor. Los fariseos y escribas estaban murmurando entre sí. No soportaban que el Señor se encontrara con pecadores, publicanos. Sin embargo, Jesús, que conocía sus pensamientos, quiso relatar 3 parábolas para que comprendieran mejor cómo es verdaderamente el amor de Dios. Primero contó la del pastor que abandona todo su rebaño para recuperar la oveja perdida. Después, la de la mujer que revuelve toda la casa hasta encontrar la dracma desaparecida. Por último, se detuvo en una historia más larga, la del hijo pródigo y el padre misericordioso. Las 3 parábolas están contenidas en el Evangelio de Lucas. La primera, la oveja perdida, en Lucas capítulo 15, versículo 4 al 7. La segunda, la de la dracma perdida, Lucas capítulo 15, versículo 8 al 10. Y el hijo pródigo, Lucas 15, 11 al 32. Todas están en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, por ello conocido el Evangelio de la Misericordia, y el capítulo 15, el capítulo de la misericordia de Dios. Un hombre tenía 2 hijos, es la narración. El más joven de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, y les repartió los bienes. Lucas 15, 11 al 12. Después de recoger todo, se marchó a un país lejano. Pensaba que iba a ser feliz. Pensaba que, como muchos jóvenes, que su padre le coartaba, le impedía la felicidad, le estorbaba. Se sentía aplastado por la autoridad del Padre, por la presencia del Padre, que representa autoridad siempre y en todas las familias. El hombre, el padre de familia, la cabeza de la familia. Y por ello, después de recoger todo, se marchó a un país lejano. Quería un cambio total en su vida. No aguantaba la disciplina del hogar paterno, como le sucede a muchos jóvenes e incluso a nosotros. Alguna vez probablemente pudimos haber pensado así. Estamos subyugados y no se tiene libertad. Se quiere libertad absoluta, pero la libertad absoluta no existe. Porque la libertad sin responsabilidad no es auténtica libertad. La auténtica libertad va acompañada de 4 principios fundamentales para que lo sea. Primera, responsabilidad, hacerme cargo de mí. Solamente es libre el que es responsable y solamente es responsable el que es libre. Segundo elemento de la responsabilidad, la verdad, la búsqueda de la verdad. Una verdad que parte no de la opinión de cada uno, porque eso es relativismo o subjetivismo. Hablamos de una verdad al estilo tomista, a partir de la realidad, a partir del realismo tomista, es decir, la realidad. Esto es importante. Y la verdad, la libertad solamente lo será en la medida en que esté orientada a la búsqueda del bien, tercer principio, del bien propio y del bien colectivo, del bien de los demás. Y finalmente, esto me conduce a pensar en las consecuencias de un acto. Antes de hacerlo, ¿qué se desprenderá de esto que voy a hacer? O de esto que voy a decir, o de esto que dejo de hacer. Y asumir las consecuencias de los actos, de las palabras y de las omisiones que decidí asumir. Esto es importante. No culpar a nadie, es que mi padre, es que la gente, es que
etcétera, etcétera. Culpamos a otros y no asumimos la responsabilidad de nosotros y cómo vamos a crecer y cómo va a fortalecerse nuestra personalidad y adquirir una identidad personal real. Y último punto, la justicia. La verdadera libertad está orientada por la justicia. La justicia que mira siempre el respeto del otro, que rechaza el mal hacia los demás y que mide siempre con la vara de la misericordia, de la cual nos habla Mateo capítulo 7, versículo 15, 12. Con la vara que midas serás medido. Pensó que dando rienda suelta a las pasiones, obtendría por fin la felicidad que tanto anhelaba. Qué error tan grande en el cual caen muchas personas, no solamente jóvenes, muchas personas. Sin embargo, en cuanto gastó su fortuna, volvió a experimentar la soledad y el aburrimiento, es decir, vuelve a la realidad. La felicidad no está en hacer lo que queramos, porque no todo lo que queramos y no todo lo que hagamos será para nuestro bien. Muchas cosas degradarán nuestra dignidad de personas y destruirán nuestro proyecto de vida, nuestra salud y nuestra vida. Percibe cada vez con mayor intensidad que esa vida no es aún la vida. Más aún, se da cuenta de que continuando de esa forma, la vida se aleja cada vez más. Todo resulta vacío. También ahora aparece de nuevo la esclavitud de hacer las mismas cosas. Tan desesperado estaba que se puso a cuidar cerdos y le entraban ganas de saciarse con las algarrobas que comían. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que su nivel de vida estaba incluso por debajo del de aquellos animales. Recapacitando, se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan abundante mientras yo aquí me muero de hambre? Y levantándose, se puso en camino hacia la casa de su padre. La vida humana es, en cierto modo, un constante volver hacia la casa de nuestro Padre. Volver mediante la contrición, esa conversión del corazón que supone el deseo de cambiar, la decisión firme de mejorar nuestra vida y que por tanto se manifiesta en obras de sacrificio y de entrega. Volver hacia la casa del Padre por medio de ese sacramento del perdón en el que, al confesar nuestros pecados, nos revestimos de Cristo y nos hacemos así hermanos suyos, miembros de la familia de Dios. Desde que su hijo pequeño se había marchado, el padre no había vuelto a ser el que era. Con frecuencia se preguntaría: ¿qué habrá sido de él? ¿Dónde se encontrará ahora? ¿Estará bien? Todos los días subía a la terraza con la esperanza de ver a su hijo regresando por el camino. Así transcurrieron los meses hasta que en una ocasión vio a lo lejos una persona que se acercaba a su hacienda. Aunque por la distancia parecía imposible reconocer quién era, el padre lo tenía claro: era él. Y corriendo a su encuentro, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Lo más profundo del corazón del padre estaba esperando este momento. Por eso es incapaz de contenerse. Y probablemente tú que me estás escuchando tengas el deseo fuerte en tu interior de encontrarte con quien te ha hecho mal y quieres perdonarle, con quien tú has hecho mal y quieres pedir perdón, y por qué no con Dios. Quieres pedirle perdón de tus errores, de tus pecados, de tus caídas, y Él te está esperando en el sacramento de la confesión. Él te está esperando también en el sacramento del altar, en forma de pan, para escucharte y para limpiar tus lágrimas. Cuando el hijo empieza su discurso preparado para obtener su perdón: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, parece que él ni siquiera la escucha.
No le interesan las palabras calculadas. Lo único que desea es festejar este momento por todo lo alto. Pronto, saca el mejor traje y vístanselo. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado, gordo, y mátenlo. Y vamos a celebrarlo con un banquete. No quiere que su hijo viva reprendido al recordar sus pecados pasados. De ahí que le ofrezca una bienvenida cálida, cómoda. El padre podría decir: está bien, hijo, vuelve a casa, vuelve a trabajar, vete a tu habitación, prepárate y al trabajo. Y este habría sido un buen perdón, pero no. Dios no sabe perdonar sin hacer fiesta, y el padre hace fiesta por la alegría que tiene porque ha vuelto el hijo. Ante el abrazo paterno, el hijo reconoce que la felicidad de estar junto a su padre es mucho más profunda que la que pudo obtener de otros placeres, y es también más segura porque ni siquiera sus pecados le han impedido reconquistarla. Sí, tienes razón, qué hondura la de tu misericordia, Señor. Pero también qué hondura la de tu miseria, la tuya, la mía. Por ti, ¿dónde estarías ahora? ¿Hasta dónde habrías llegado? Solamente un amor lleno de misericordia puede seguir amándonos. Consuélate, Él no te negará ni su amor, ni su misericordia, ni su perdón, si lo buscas. Durante todo ese tiempo el hijo mayor había permanecido en la casa. Pasaba sus días trabajando en la finca, atento a las necesidades de su padre. Sin embargo, su corazón se había ido alejando de la realidad que tenía entre manos. Con frecuencia, especialmente cuando las jornadas eran más intensas, no podía evitar que su imaginación volara a donde estuviese su hermano. A veces incluso se siente culpable por desear abandonar la casa paterna, pues no debería hacerlo. Tiene que cumplir las expectativas que ahora recaen solo sobre él, el único hijo. Quizás andaba absorto en estos pensamientos cuando, al volver de una jornada en el campo, oyó la música y los cantos. Se sorprendió y llamó a uno de los asistentes de la finca para averiguar qué pasaba. Ha llegado tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado por haberle recobrado sano. Indignado, se negó a entrar en la fiesta. Solo cuando el padre salió a su encuentro, se desahogó. Mira cuántos años hace que te sirvo sin desobedecer ninguna orden tuya, y nunca me has dado ni un cabrito para divertirme con mis amigos. Al padre le duele que su hijo no era feliz, que vivía las obligaciones de la casa paterna en clave legalista. He obedecido, me merezco una retribución. Pese a todo, no le critica ni le recrimina esta actitud, simplemente le responde: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. No es emancipándonos de la casa del Padre como somos libres, como lo hacen los protestantes que lamentablemente, siendo católicos, se fueron de la iglesia abandonándola a su madre y maestra porque no encontraron aquí lo que nunca buscaron. Por eso no lo encontraron y por eso se marcharon. Vivir es importante, pero es abrazando nuestra condición de hijos. Vivir con libertad en el hogar paterno es mucho más grande que cualquier ternero cebado. Por eso podemos pedir a nuestra madre que sepamos disfrutar de nuestra condición de hijos, sabiendo volver al Padre todas las veces que sean necesarias. Dios te esperará en el santísimo sacramento del altar. Allí te estará esperando. Allí te esperará también en el sacramento de la confesión. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor vi benedica e vi dia la pace.